Hola hermanos queridos, última parte del capítulo 1 de Colosenses, esta carta que escribió Pablo y él la escribió en prisión. Por eso me asombra este primer versículo, el 24, que vamos a leer de esta porción, porque dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y Pablo está diciendo aquí lo que él siente, lo que él está viviendo, pero también está expresando eh, la alegría y el gozo que también está teniendo, sabiendo que está trabajando para el Señor y lo hace para el Señor y en beneficio de la iglesia. Por eso dice el cuerpo de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. Y dice después: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Y eso nos dice que Pablo no escogió él el ser un apóstol, no escogió él el ser un ministro. ¿Qué quería ser Pablo? ¿Se recuerda? Él quería matar cristianos. Así lo encontró el Señor, con esas deducciones en su vida. Pero Dios cambió todo eso y derrumbó todo eso que tenía proyectado Pablo para su vida y transformó todo eso en convertirlo en ministro hacia los gentiles. Así que eso es lo que está viviendo Pablo y eso es lo que está aconteciendo aquí. Pero lo que me asombra él, y lo hemos visto en otros pasajes también, el gozo que marca su ministerio. Y recordando que él está en prisión. Y la prisión no es como las cárceles de hoy en día, donde hay derecho humano hoy en día y tienen varias comodidades, llamemos así, entre comillas, comparadas a como era las prisiones en este tiempo que estaba Pablo. Entonces era algo terrible. Pero la visión que tiene Pablo, primero, de saber que lo que él está haciendo no es porque a él se le haya ocurrido, sino que él tiene la fe y la certeza de que esto es de parte de Dios. Dios le mandó a ser el ministro de los gentiles. Y, y segundo, él lo estaba haciendo porque amaba a la iglesia, amaba el cuerpo de Cristo y se esmeraba por completo en lucha, en trabajo, para que todos pudieran conocer al Señor, todos pudieran edificarse en Cristo. Dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, porque él el que escogió a Pablo para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué alegría, hermano, qué alegría el saber y el confirmar, que la palabra de Dios nos confirme que Cristo ahora está en nuestra vida. Pero también entender esto conlleva a no decaernos, a no desanimarnos y a tener la misma intención que tiene Pablo. Pablo con mucho gozo, a pesar de dónde estaba. ¿Y por qué él tenía tanto gozo? ¿Cómo él podía manejar eso? A pesar de las circunstancias que estaba viviendo. ¿Cómo lo hacía? Porque él era humilde. ¿En qué se refleja esto? En que él consideraba que nada merecía. ¿Por qué? Porque cuando tuvo ese encuentro con el Señor, él se dio cuenta de que todo lo que él había construido en su vida, todo lo que había aprendido, recordemos que hay pasajes donde él expresa todo lo que él es, pero se dio cuenta que eso era basura delante del Señor. ¿Y dónde está la humildad? En reconocer de que no merece nada.
Entonces todo lo que tenía era algo que él agradecía, incluso el estar en una prisión. Pero él agradecía porque podía trabajar para el Señor y podía padecer por el Señor. Entonces, muchas veces nosotros hay circunstancias que nos afligen, pero más que afligirnos, nos quitan el gozo, nos quitan el ánimo de servir, nos distraen de lo que es el servir al Señor y colocamos nuestras fuerzas y nuestra atención en otras cosas que no son el Señor. Y eso afecta a nuestro gozo. Pero no es un problema que el Señor haya sacado el gozo de nosotros, sino que nosotros perdemos ese gozo porque nos distraemos y miramos otras cosas. Y empezamos a pensar que merecemos algo mejor. Y la condición del hombre es siempre inferior. Recordemos que Dios siempre a todos sus siervos, a quienes llamó, eh, no tenían nada. No tenían nada. Recordemos a Moisés cuando lo llamó. Moisés le dijo, pero es que no sé hablar. Así me sirve, me dijo Dios. Cuando alguien reconoce que no puede, que no sirve, que es inepto. Recuerdo también Isaías. Isaías cuando tiene esa visión dice, soy impuro de labios. Eso dice el Señor. Eso necesito. El reconocer tu incapacidad, tu ineptitud. Porque eso es ahí donde obra el Señor. Pero a veces nosotros se nos suben los humos a la cabeza y empezamos a pensar que merecemos algo mejor, porque a lo mejor como soy hijo de Dios, el Señor debería bendecirme un poquito más. Erróneamente pensamos así. Pero bueno, a lo que quiero ver y llegar a este gozo que tenía Pablo, que está manifestando aquí, y lo vemos en otros pasajes que también él manifiesta el gozo que permanece en él, y la verdad que le está anunciando, y este misterio que ahora, hoy, por gracia y misericordia, hoy tenemos, de que Cristo ahora vive en nosotros. Por eso que Pablo también dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y en nosotros también, en nosotros también. ¿Qué es lo que veo yo aquí? El tener la visión correcta en lo que es el ser un hijo de Dios. Alguien me puede decir, pero yo no soy Pablo, yo no soy un ministro, pero eres llamado a ser hijo de Dios, a ser parte de este cuerpo que aquí dice Pablo. La aflicción que está viviendo de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Así debe ser, con luchas, con trabajo. Y termina esta porción, dice, a quien anunciamos el 28, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, perfecto, alguien maduro, alguien que está perfeccionándose cada día para agradar al Señor, para lo cual también trabajo. Ahí está, trabajo, luchando, no un trabajo a medias, no un trabajo que un día sí y otro día no. Dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahí está viendo Pablo que no es tan solo su fuerza, él está trabajando, sí, pero reconoce que si él está trabajando, no es también por su fuerza, es por la fuerza del Señor. Entonces, hermanos, la enseñanza que yo veo aquí es a que trabajemos, a que nuestra visión sea en el Señor, que van a venir circunstancias difíciles, pero recordemos, el Señor está en control, está en soberanía, y estamos llamados a ser cuerpo, estamos llamados a servir unos a otros, y no en nuestra fuerza. Y eso no significa que no trabajemos, sino que significa que trabajemos con toda nuestra capacidad, y en esa capacidad que nosotros ponemos empeño, el Señor también va a obrar con su poder sobre nosotros, porque Él, recordemos, vive también y está dentro de nosotros. Eso es lo que quería compartir con ustedes.
Oramos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres fiel y nos enseñas y eres claro y son tremendas tus palabras en esta Biblia. Gracias porque nos hablas a través de ella y podemos gozarnos. Y ayúdanos, Señor, a permanecer en ese gozo y a no ser orgulloso, a no ser egocéntrico, a no creernos algo que no somos, Señor, sino que lo que somos es por gracia y misericordia tuya. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a servirte cada día mejor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Eso, hermano, un querido saludo para todos. Nos estamos viendo.